Nunca pensé que una sola noche podría cambiar el rumbo de toda mi vida. Soy cardiólogo, sí. Uno de esos médicos que todo el mundo imagina seguros, invencibles, intocables. Pero nadie ve lo que se esconde detrás del prestigio, del dinero o de los pasillos relucientes de un hospital privado, y menos aún, nadie podría imaginar que yo, con toda mi fortuna y reconocimiento, terminaría arriesgándolo todo por una mujer que llegó a mi puerta con el corazón roto, literalmente y emocionalmente. Recuerdo su entrada como si fuera una escena congelada en el tiempo. Eran casi las 3 de la madrugada cuando la enfermera de guardia irrumpió en mi despacho, pálida, temblando, diciendo que había una paciente insistiendo en hablar conmigo personalmente. No era común, y algo dentro de mí, quizás intuición médica, quizás destino, me hizo levantarme inmediatamente. Cuando la vi sentada en el pasillo, con la mano presionando el pecho y los ojos enrojecidos de tanto llorar, sentí que aquella noche no sería como las otras. Apenas conseguía respirar. Su ritmo cardíaco estaba descontrolado, pero lo que más me sorprendió fue su mirada. Una súplica silenciosa de ayuda, como si nadie en el mundo aparte de mí pudiera salvarla. Y yo sentí algo que no debería haber sentido. Un médico no se involucra. Un millonario no lo arriesga todo. Pero en ese momento yo no era solo eso. Era un hombre frente a alguien que se estaba desmoronando por dentro. Cuando la llevé a la sala de emergencias, comprendí que su problema no era solo físico. Llevaba una angustia emocional tan intensa que afectaba cada fibra de su cuerpo. No era un infarto. Era un corazón destrozado clamando por ser reconstruido. Y mientras colocaba el estetoscopio sobre su pecho, entendí una cosa. Salvar a aquella mujer significaría cruzar una línea de la que tal vez no habría retorno. Y la crucé. Cuando pienso en aquella noche, todavía siento un peso en el pecho, como si cada detalle hubiera quedado grabado en mi memoria con tinta indeleble. Mi vida hasta entonces seguía un orden casi perfecto, una carrera brillante en cardiología, una cadena de clínicas privadas que me garantizaron una fortuna considerable y una reputación que atravesaba México y Estados Unidos. Todos me veían como un hombre exitoso, inquebrantable, alguien que tenía todo bajo control. Pero a veces, la vida te muestra que ni el dinero ni el prestigio pueden preparar a un corazón para lo inesperado. Yo no estaba buscando cambiar nada. Había aceptado que mi mundo era frío, calculado, funcional. Entraba en quirófanos con la precisión de una máquina, firmaba contratos millonarios sin pestañear, y me movía entre personas que solo veían en mí un médico valioso o un socio lucrativo. Hacía años que no permitía que nadie atravesara mis barreras. Había renunciado al amor, a la vulnerabilidad y a todo lo que pudiera poner en riesgo la estabilidad que tanto me costó construir. Pero esa madrugada algo me quebró por dentro. Ella llegó sin anunciarse, sin antecedentes, sin nada que la conectara conmigo. Y aún así, cambió todo. Recuerdo el sonido de sus pasos vacilantes en el pasillo casi vacío, la forma en que sostenía la mano sobre el pecho, como si temiera que su propio corazón pudiera desmoronarse de un momento a otro. Recuerdo también sus ojos. No eran los de una paciente común, eran los de alguien que había vivido una tormenta demasiado grande para enfrentarla sola. Mi deber como médico era ayudarla, diagnosticarla, estabilizarla. Pero lo que sentí en ese instante fue algo más profundo, una mezcla de curiosidad, compasión y un impulso casi instintivo de protegerla. Incluso sé entender por qué. Creo que en el fondo presentí que aquella mujer traía consigo una verdad peligrosa. Una historia marcada por dolor y secretos capaces de derrumbar cualquier estructura emocional. Incluso la mía. No sabía su nombre. No sabía quién la había herido. No sabía por qué había buscado justamente a mí. Pero sabía, sin sombra de duda, que nada volvería a ser igual después de esa noche. Y así comenzó todo. Si esta historia te está atrapando desde el primer momento, te invito a apoyar este capítulo con un like y a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos episodios de este caso real que marcó mi vida para siempre. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué país y ciudad me estás viendo? ¿Qué crees que esconde esta mujer que llegó a mi vida en aquella madrugada? ¿Arriesgarías tu estabilidad por salvar a alguien desconocido?
Tu participación ayuda muchísimo a que esta historia llegue a más personas en México, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Gracias por formar parte de esta comunidad. Vamos juntos hasta el final de este relato. Apenas crucé la puerta de la sala de emergencias, sentí algo extraño en el aire. Era una mezcla de silencio y urgencia, como si el tiempo se hubiera desacelerado solo para observarla. Ella estaba sentada en la camilla, con la espalda encorvada y los dedos crispados sobre el borde metálico. Respirando de forma irregular, no levantó la vista cuando entré. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera apagado, dejándola atrapada en un dolor que apenas podía soportar. «Soy el doctor», dije suavemente acercándome con la calma que siempre mantengo con mis pacientes. «¿Puedes decirme qué sientes?». Ella tardó unos segundos cuando finalmente alzó el rostro. Me miró como si buscara algo que no sabía nombrar. Ese fue el primer instante en mi vida en que sentí que mi experiencia médica no sería suficiente. «Duele», susurró tocándose el pecho. «Pero no es solo aquí. Todo me duele». Su voz temblaba, quebrada como el cristal. Me acerqué con el estetoscopio, pero antes de tocarla algo me detuvo. Había lágrimas que no tenían nada que ver con arritmias o crisis nerviosas. Había historia, trauma, abandono, había miedo. Intenté mantener el profesionalismo, aunque en mi interior ya comenzaba a formarse un conflicto que no quería enfrentar. «Voy a ayudarte», afirmé, más firme de lo habitual, «pero necesito que confíes en mí». Ella cerró los ojos como si mis palabras fueran un alivio temporal. Asintió, muy despacio. Comencé los procedimientos. Presión arterial baja, frecuencia cardíaca irregular, signos claros de estrés físico extremo. Pero algo más me inquietaba. Su muñeca izquierda tenía marcas rojizas, como si hubiera sido sujetada con fuerza. Sus manos frías, sus labios partidos no solo por deshidratación, había algo más. «¿Estuviste sola esta noche?», pregunté siguiendo mi intuición. Su reacción fue inmediata. Abrió los ojos de golpe y su respiración se atascó en la garganta. No respondió, no podía, y ese silencio me lo dijo todo. «Está bien», añadí suavizando el tono. «No necesitas hablar ahora». Pero dentro de mí, una certeza se formó. Ella no había llegado allí huyendo de un simple ataque de ansiedad. Algo o alguien la había lastimado. Preparé un sedante suave para estabilizarla, pero justo cuando me acerqué ella me tomó del brazo. No fue un gesto brusco, fue una súplica desesperada de ayuda. «Por favor, no me dejes sola». Su voz era apenas un hilo, pero me atravesó por completo. En ese instante, cualquier distancia profesional que intentaba mantener se desmoronó. Nunca nadie me había pedido algo así. Nunca alguien había tocado una parte de mí que creía muerta. Respiré hondo. Me quedé a su lado. Y fue ahí, en esa simple decisión, donde mi vida comenzó a cambiar sin que yo lo supiera. Me quedé a su lado más tiempo del que cualquier médico debería permitirse. Observé cómo la medicación comenzaba a estabilizar su respiración, cómo su pecho subía y bajaba con un ritmo más uniforme, aunque todavía frágil. Aún así, algo dentro de mí insistía en que ella necesitaba más que medicamentos, necesitaba seguridad. Y quizás, por razones que no lograba entender, yo era el único que podía dársela. Cuando abrió los ojos de nuevo, la luz suave de la lámpara reflejó el brillo de lágrimas recientes. Parecía perdida, como alguien que había corrido demasiado tiempo sin saber hacia dónde. «¿Cómo te sientes ahora?», pregunté manteniendo un tono suave. Ella respiró hondo, pero su voz salió casi imperceptible. «No sé, estoy cansada y tengo miedo». Esa palabra, miedo, quedó resonando en mi cabeza. No era común oírla de un paciente en mi clínica privada, menos aún dicha de esa manera, cargada de algo más profundo que un susto momentáneo. Decidí sentarme en la silla al lado de la camilla, algo que nunca hacía. Ella me observó con cautela, como si cada movimiento pudiera suponer una amenaza. «Estás a salvo aquí», dije, casi como un juramento. Por un segundo pensé que eso la tranquilizaría. Pero en vez de eso ella desvió la mirada y mordió el labio inferior, vacilante. Había algo que quería decir, y algo que la detenía. «¿Hay alguien que pueda venir por ti?», intenté. «¿Alguna familiar, amigo?». Fue ahí cuando lo noté. Su cuerpo se puso rígido, no por dolor físico, sino por pánico. «No», murmuró negando con la cabeza.
No quiero que nadie sepa que estoy aquí. Esa respuesta lo cambió todo. Mi mente comenzó a encajar las piezas con rapidez. Las marcas en su muñeca, el estado de shock, el dolor en el pecho causado más por angustia que por cualquier arritmia, el hecho de haber llegado sola a una clínica privada a las 3 de la madrugada y ahora, ese temor absoluto de ser encontrada. ¿Estás huyendo de alguien?, pregunté con la mayor delicadeza posible. Ella aferró las sábanas con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas que cayeron sin resistencia. No respondió, pero no necesitaba hacerlo. La respuesta estaba en su silencio. Sentí una presión en el pecho. Esa vieja sensación de cuando sabes que estás cruzando una línea peligrosa. Debía informar del caso, seguir el protocolo, llamar a la policía. Ese era mi deber. Pero antes de que pudiera decir una palabra, ella volvió a tomar mi brazo, esta vez con más firmeza. «Si llamas a alguien», susurró con voz quebrada, «él va a encontrarme. Y si me encuentra, no voy a sobrevivir». El aire desapareció a mi alrededor. No había exageración en sus palabras. No había dramatización. Era una mujer hablando desde el borde mismo de la vida. Sentí algo que no había sentido en años. Un impulso protector, visceral. Un instinto que desafiaba la lógica, el protocolo e incluso la prudencia. «Nadie te va a tocar», dije sin pensarlo, «te lo prometo». Ella me miró como si no creyera que alguien pudiera hacerle esa promesa. Pero aún así quiso creerla, y en ese instante, supe que mi decisión de ayudarla no sería simple, ni segura, ni profesional. Supe que a partir de ese momento, yo también estaba entrando en su peligro. Permanecí sentado a su lado, en silencio, mientras ella trataba de contener las lágrimas. Era evidente que no confiaba fácilmente. Cada palabra estaba atrapada en su garganta por años de miedo acumulado. Yo también luchaba contra mis propios límites, los profesionales y los personales. Decidí dar un paso que normalmente nunca doy, mostrar vulnerabilidad. «Mira», respiré hondo, «no voy a obligarte a decir nada que te haga daño, pero necesito saber una cosa para poder protegerte». Hice una pausa, asegurándome de que realmente me escuchara. «¿Cómo te llamas?». Por un instante pensé que no respondería. Él mordió el labio, desvió la mirada hacia el suelo como si incluso su nombre fuera demasiado peligroso para ser pronunciado. Pero entonces, muy despacio, como quien confiesa un secreto prohibido, murmuró: «Me llamo Lucía». Lucía. Un nombre sencillo pero cargado de algo que no supe definir. Tal vez tristeza, tal vez fuerza, tal vez supervivencia. «Está bien, Lucía», dije con suavidad. «Gracias por confiar en mí». Ella cerró los ojos, como si mi reconocimiento le resultara casi doloroso. Luego, respiró hondo, intentando recuperar el control sobre sí misma. «No debería estar aquí», susurró. «No debí venir». «Te voy a meter en problemas». «Los problemas se manejan», respondí. «Tu vida no es negociable». Lucía me miró con una mezcla de incredulidad y alivio. Era evidente que no estaba acostumbrada a que alguien la defendiera. Tal vez nunca le hubiera sucedido antes. Entonces hizo algo que no esperaba. Levantó la mano despacio como pidiendo permiso y tocó la mía. Su contacto era leve, casi inexistente, pero cargado de un mensaje silencioso. «No quiero estar sola». Mi corazón, que durante años había funcionado más como una máquina que como un órgano humano, dio un salto incómodo. No debía permitirlo. Lo sabía, pero no pude retirar la mano. «Lucía», dije en voz baja, «¿quién te hizo esto?». Ella se encogió, como si esa pregunta fuera un golpe invisible. Sus dedos soltaron los míos y su mirada se oscureció. No puedo, no ahora», murmuró estremecida. «Si lo digo, si él se entera». «Él». La palabra resonó como una amenaza viva. Antes de que pudiera insistir, el sonido de pasos en el pasillo hizo que Lucía se tensara por completo. Agarró mi brazo, los ojos desorbitados por el pánico. «¿Quién es?», preguntó en un susurro desesperado. «¿Viene por mí?». Coloqué mi cuerpo ligeramente delante de ella, un gesto instintivo. Mi mente evaluó rápidamente la situación. Eran pasos pesados, firmes, acercándose a la sala. Podía ser una enfermera, un guardia de seguridad, o alguien peor. Mi corazón se aceleró.
Y por primera vez en mucho tiempo, no por mi propia salud, sino por la suya, la puerta comenzó a abrirse. Lucía contuvo el aliento. Yo también. La puerta se abrió lentamente, y Lucía apretó mi brazo con tanta fuerza que pude sentir el temblor en sus dedos. Estaba preparado para cualquier cosa. Un agresor, un desconocido, un enemigo invisible. Pero cuando la figura finalmente entró, solté un suspiro silencioso. Era Enrique, uno de los enfermeros de turno. Un hombre tranquilo, confiable, con quien había trabajado durante años. «Doctor, ¿todo bien?», preguntó extrañado al verme de pie frente a la camilla, como si estuviera protegiendo a alguien de un ataque. Asentí con un gesto sutil, intentando no llamar la atención sobre el pánico evidente en el rostro de Lucía. «Todo bajo control, Enrique. ¿Necesitas algo?». Él miró los papeles en su mano, luego a Lucía y frunció el ceño. No por desconfianza, sino por genuina preocupación. Quería avisarle que seguridad reportó un vehículo que lleva un rato estacionado frente a la entrada lateral. Las cámaras no lo captan bien, pero parece que no se ha movido. El corazón de Lucía se disparó. Se encogió como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. «¿Cómo es el auto?», pregunté manteniendo un tono calmado, aunque por dentro estaba completamente alerta. «Negro, vidrios polarizados, sin placas visibles en la imagen», continuó Enrique. Lucía se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. «Es él», susurró con voz quebrada como una condena inevitable. Enrique me miró confundido. Respiré hondo, luchando contra el impulso de actuar de forma precipitada. «Enrique, necesito que no informes esto a nadie más por ahora, y que no permitas que nadie entre sin mi autorización. Nadie». «Entendido, doctor», dijo sin cuestionar. Cuando salió, cerré la puerta y eché el seguro. Me volví lentamente, encontrando a Lucía casi sin aliento, las manos sobre el rostro, todo su cuerpo temblando. «No puede ser. ¿Cómo me encontró?», murmuraba. «¿Cómo?». Me acerqué sin prisa, hablando en voz baja. «Lucía, escúchame, él no va a entrar aquí. Esta clínica es privada. La seguridad es estricta y yo estoy contigo. ¿Lo entiendes?», dijo mirándome con un desespero que parecía más grande que la propia vida. «Ese hombre siempre me encuentra, siempre». La forma en que lo dijo me heló la espalda. Había algo en esa historia que ella aún no se atrevía a revelar. Me senté a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero dejando claro que estaba allí. «Está bien, empecemos por lo básico. Necesito saber quién es él». Ella respiró profundamente, intentando recomponerse. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de lágrimas, pero había algo nuevo en ellos. Coraje mezclado con agotamiento. «Es mi esposo». El mundo pareció detenerse un instante. No era lo que esperaba. No era lo que quería oír. «Pero», continuó con la voz quebrándose, «él no es un hombre normal. No es solo violento. Tiene dinero, conexiones, gente que le debe favores. Y cuando se enoja, destruye». Cerré los ojos un segundo asimilando aquello. Estaba envuelto en algo mucho más grande de lo que imaginaba. «Lucía», dije con firmeza, «no voy a dejar que él te haga daño. Te lo prometí». Ella me miró sorprendida, como si no creyera posible que alguien la defendiera así. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó tan bajo que casi no la oí. La respuesta surgió sola. Antes siquiera de procesarla ya había escapado de mis labios. «Porque nadie te ayudó antes y porque no pienso ser otro que mire para otro lado». Lucía cerró los ojos y una lágrima rodó lentamente por su mejilla, como si finalmente una parte de ella comenzara a desmoronarse, no por desesperación, sino por alivio. Pero ese momento de calma duró muy poco. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Miré la pantalla. Número desconocido, un solo mensaje. «Sabemos que ella está contigo». Sentí la sangre helárseme en las venas. La guerra había comenzado. Permanecí unos segundos inmóvil, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de esas palabras como si hubieran sido escritas con una cuchilla. «Sabemos que ella está contigo». No era una advertencia. No era una amenaza común. Era una declaración de guerra. Lucía notó el cambio en mi rostro, se irguió en la cama, intentando descifrar lo que ocurría antes siquiera de que yo dijera una palabra. «¿Qué pasa?», preguntó con un hilo de voz. Le mostré el teléfono sin decir nada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y el color desapareció de su rostro. «No»,
No puede ser, susurró. Él no debería saber que estoy aquí. No debería. Tranquila, dije esforzándome por parecer más firme de lo que me sentía. Esto podría ser una coincidencia. O un intento de intimidación. Mentira. Sabía que no era ninguna coincidencia. Alguien la había visto entrar. O, peor aún, alguien dentro de la clínica misma la había delatado, lo cual de algún modo volvía todo aún más peligroso. Lucía comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos en la cabeza, respirando agitadamente. Si no me voy ahora, va a entrar él, va a romperlo todo, va a... Su voz se quebró y cerró los ojos con fuerza, tratando de contener el pánico. Me acerqué lentamente. Lucía, mírame. Ella dudó, pero finalmente alzó el rostro. Era como mirar a alguien que sujetaba su propia vida con ambas manos. No vas a salir de aquí, afirmé. Si te vas, le lo pones más fácil. Aquí puedo protegerte afuera. No, mordió su labio, luchando contra el impulso de huir. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó de repente con la voz entrecortada. ¿Por qué arriesgarías tu trabajo, tu nombre, tu dinero, por mí? Tardé unos segundos. Ni siquiera yo lo entendía del todo, pero la verdad era simple. Tal vez demasiado simple. Porque nadie merece vivir con miedo, respondí. Y porque si no te ayudo yo, ¿quién lo hará? Lucía cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Cuando los abrió de nuevo, había un brillo distinto en ellos. Confianza. Quizás por primera vez en mucho tiempo. Antes de que pudiéramos decir algo más, la puerta recibió un golpe fuerte. Seco. Urgente. Lucía retrocedió de un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Doctor». Era la voz de Enrique, pero alterada, nerviosa. «Tiene que ver esto ahora». Abrí la puerta apenas lo suficiente, manteniendo mi cuerpo como barrera para que nadie pudiera ver a Lucía. «¿Qué sucede?», pregunté. Enrique miró a ambos lados, asegurándose de que no hubiera nadie escuchando. Uno de los guardias encontró esto en la entrada lateral. Alzó algo parcialmente envuelto en plástico. Era un monedero femenino, elegante pero con profundos arañazos. Lucía lo reconoció antes de que Enrique pudiera añadir una palabra más. Su mano voló a su boca. Es mi bolso», murmuró aterrorizada. Él lo tenía. Él estuvo aquí, él entró. Miré a Enrique, que parecía tan asustado como nosotros. ¿Hay cámaras?, me pregunté. Sí, pero... Alguien las desactivó durante 7 minutos. 7 minutos. Tiempo suficiente para cualquier cosa. Lucía se dejó caer en la cama completamente perdida. Yo, en cambio, sentí surgir algo nuevo dentro de mí. No era miedo, era furia. «Enrique», dije con voz baja, firme y cargada de determinación. «A partir de este momento nadie entra en este piso. Nadie. ¿Ni siquiera?» «Nadie», asintió. Sabía que no estaba exagerando. Cerré la puerta y regresé junto a Lucía. Ella alzó los ojos hacia mí, temblando. «¿Por qué no me deja en paz?», preguntó en un susurro que dolía. «¿Por qué hace esto?». Me senté a su lado, cerca pero sin tocarla. «Porque quiere controlarte», respondí. «Y porque sabe que, por primera vez, ya no lo consigue». Lucía respiró hondo, y algo en ella cambió. «Entonces ayúdame», dijo con una voz aún débil pero firme. «Ayúdame a salir viva de esto». La miré sintiendo el peso de esas palabras. Lucía no me pedía solo protección, me estaba entregando su vida. «Voy a ayudarte», afirmé. «Pero para hacerlo, necesito que me digas toda la verdad». Y entonces finalmente ella asintió. La historia por fin iba a empezar a ser contada. Lucía guardó silencio unos segundos, respirando hondo como quien necesita reunir el valor para abrir una puerta que siempre ha mantenido cerrada con llave. La observé con atención, sintiendo que lo que estaba a punto de oír lo cambiaría todo. No solo su historia, sino también mi propio papel dentro de ella. Cruzó las manos intentando controlar el temblor. «Antes», comenzó, «yo no era así. No era esta persona que tiembla por todo. Yo tenía vida, doctor. Tenía sueños». Su voz se quebró, y respiré despacio, dándole espacio para continuar. «Me casé joven, demasiado joven. Pensé que él era...». Tragó saliva. «El amor de mi vida. Era atento, educado, encantador, todo el mundo lo admiraba». Hice un leve gesto de asentimiento, mostrando que la escuchaba con total presencia. Pero después de la boda, sus ojos se oscurecieron. Fue como si hubiera estado viviendo con un extraño todo ese tiempo.
Primero vinieron los celos, luego el control, y después tocó su muñeca inconscientemente. Las marcas, mi estómago se contrajo. Lucía, murmuré. Ella levantó la mano pidiéndome que no la interrumpiera. Necesitaba decirlo de una vez. Él empezó a revisar mis mensajes, mis llamadas, mis horarios. Mis amigas dejaron de visitarme. Mi familia dejó de verme todo lo que era mío. Desapareció. Mis dedos se cerraron en un puño sin que me diera cuenta. Y cuando intenté irme, continuó. Me dijo que si lo hacía, destruiría a mi familia, que tenía los contactos para lograrlo, que no necesitaba tocarme para hacerme daño. Suspiré pesadamente. Ese tipo de poder yo lo conocía. La gente así no amenaza, cumple. Aguanté años así, dijo con una sonrisa triste. Años, hasta que un día, sus ojos se llenaron de lágrimas. Golpeó a mi hermano, solo porque intentó visitarme. La rabia subió por mi garganta como fuego. ¿Y nadie hizo nada?, pregunté incrédulo. Lucía soltó una risa amarga. Cuando alguien tiene dinero, contactos y una fachada perfecta ante el mundo, siempre parece la víctima. Yo era la exagerada, la loca, la inestable. Luego respiró hondo y dejó caer la última pieza. Hasta que un día descubrí algo peor. Hizo una pausa. Él no solo me controlaba, me rastreaba. Tenía un dispositivo escondido en mi coche y otro en mi bolso. Sentí como mi cuerpo se helaba por dentro. Por eso, cuando huí esta noche, continuó, lo primero que hice fue tirar mi bolso por la ventana, pero su mirada vaciló hacia la cartera que Enrique había traído. Él ya lo tenía. Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que pesa, que atrapa el aliento. Lucía, dije con voz firme, lo que hiciste requirió mucho valor. No tienes idea de cuántas mujeres no logran dar ese primer paso. Estoy orgulloso de ti. Ella se llevó la mano a la boca conteniendo el llanto. Me acerqué despacio, no para tocarla, sino para estar cerca, lo suficiente para que supiera que no estaba sola. Y ahora viene lo peor, dijo, luchando contra las lágrimas. Esta noche, él me dijo que si intentaba huir otra vez, no fallaría. Me miró directamente a los ojos. Doctor, él quiere matarme. Di un paso atrás asimilando cada palabra. Así que era eso. No era exageración, no era paranoia. Era una sentencia de muerte. ¿Lucía?, afirmé. No vas a morir no mientras estés bajo mi cuidado. Ella respiró hondo intentando creerlo. Y entonces, movido por una decisión que sabía que cambiaría mi vida, dije lo que había estado pensando desde el momento en que ella entró en aquella sala. Voy a sacarte de aquí, no por el camino legal, no con un informe, no siguiendo un protocolo. Lucía abrió los ojos desmesuradamente. ¿Qué estás diciendo? Tienes que desaparecer esta noche, afirmé con una convicción que hasta a mí me sorprendió. Y yo voy a ayudarte. Se llevó la mano al pecho impactada. Pero, ¿y su dinero y su influencia? ¿Y tu clínica? La miré directamente a los ojos. Tu vida vale más que mi reputación, más que mi seguridad, más que mi fortuna. Para Lucía eso pareció inverosímil, pero no era bondad. Era necesidad, era instinto. Era algo que no admitiría en voz alta. Queda una pregunta, dije inclinándome levemente hacia ella. Para poder ayudarte de verdad, necesito saber, ¿estás dispuesta a no volver jamás a tu antigua vida? Lucía respiró hondo. Sus ojos temblaban, pero había en ellos determinación. Sí, respondió, estoy lista. Y fue allí, en ese preciso instante, que comprendí que ya no había vuelta atrás para ninguno de los dos. Hoy, después de todo lo que vivimos, todavía me pregunto en qué momento dejé de ser solo un médico para convertirme en el refugio de una mujer perseguida por su propio pasado. Cuando Lucía entró en mi vida aquella madrugada, no imaginaba que estaba a punto de enfrentar algo que iba mucho más allá de diagnósticos, bisturís o habitaciones silenciosas de hospital. Arriesgué mi reputación. Arriesgué mis empresas, mis contratos, mis alianzas. Arriesgué mi propia seguridad. Y aún así, volvería a hacerlo. Porque hay personas que llegan como una tormenta, pero terminan revelando la parte del cielo que habíamos olvidado que existía. Lucía me enseñó que incluso un corazón aparentemente roto puede volver a latir cuando encuentra un lugar seguro donde hacerlo. Y yo aprendí que mi propia vida, tan llena de éxito y fortuna, carecía de algo esencial: verdad,
vulnerabilidad y alguien por quien valiera la pena enfrentar al mundo. Su esposo fue detenido, no por mis recursos, sino por su valentía al hablar. Ella, que durante años había vivido entre sombras, finalmente decidió correr hacia la luz. Yo solo puse una mano firme para sostenerla cuando flaqueó. Durante semanas, parecíamos dos sobrevivientes escondidos entre los pasillos de mi clínica, aprendiendo a respirar de nuevo. No sé en qué momento mi vida profesional dejó de ser mi prioridad y se convirtió simplemente en un medio para protegerla. Tal vez siempre fui así, alguien que salvaría a un desconocido sin pensar en el precio, pero con Lucía fue diferente. Ella no era solo una paciente, era la historia que nunca pensé vivir. Era la razón por la que empecé a despertar esperando algo más que rutinas y cirugías. Con el tiempo, Lucía recuperó no solo su salud, sino su vida, y estuve a su lado en cada paso, no como un héroe, sino como alguien que también necesitaba ser rescatado de una existencia vacía. Hoy camino a su lado, no como médico, sino como alguien que encontró en medio del caos una segunda oportunidad. Ella dice que yo salvé su corazón, pero la verdad es que fue ella quien salvó el mío. Y esa es toda la historia.